tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar una serie de textos tipo con temas bastante variados y tal vez divergentes. Es, digamos, una semana previa al repaso, pero va a ser una suerte de recopilación de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hay textos filosóficos, de hecho el primero de ellos lo es un fragmento del discurso, la apología de Sócrates de Platón, ¿no es cierto? Vamos a discutir un poco las implicancias de este pequeño fragmento, ¿sí? Y hay textos también de carácter más expositivo, textos de carácter filosófico, hay textos en realidad variados. Así que vamos a resolver de una vez las actividades porque no hay unidad temática en esta semana, y con ello vamos a zanjar, ¿no es cierto?, esta semana 18. Entonces empezamos con el fragmento de la apología de Sócrates. En realidad, dentro de las potenciales enseñanzas del maestro, podemos nosotros advertir lo siguiente, ¿no? En primer lugar, el recelo, que es propio de la práctica filosófica, es una cuestión que ya hemos discutido previamente. Otra de las cuestiones es la consideración de que los principios, la verdad, siempre está por delante de todo y es innegociable. Incluso en situaciones propiamente tirantes. Recuerden ustedes que Sócrates muere a causa de defender sus principios hasta las últimas consecuencias. Nos da un poco la idea de cómo encaminaba su filosofía Sócrates, ¿no es cierto? Una persona de principios inquebrantables, por supuesto, y eso determinó o devino en su muerte, ¿sí? Entonces, sin mayores preámbulos, queridos cachimbos, vamos a abordar el texto número 1 esta semana, que trata o es un fragmento de la apología de Sócrates de Platón. Muy bien, entonces en el texto número 1 se señala lo siguiente: por no esperar un tiempo no largo. Es una forma bastante rara de decir por no esperar un tiempo corto. Atenienses, vais a tener la fama y la culpa por parte de los que quieren difamar a la ciudad, de haber matado a Sócrates, un sabio. Pues afirmarán que soy sabio, aunque no lo soy, los que quieren injuriaros. En efecto, si hubierais esperado un poco de tiempo, esto habría sucedido por sí mismo. Veis sin duda que mi edad está ya muy avanzada en el curso de la vida y próxima a la muerte. No digo estas palabras a todos vosotros, sino a los que me han condenado a muerte. Pero también les digo a ellos lo siguiente: quizá creéis, atenienses, que yo he sido condenado por faltarme las palabras adecuadas para haberos convencido. Si yo hubiera creído que era preciso hacer y decir todo con tal de evitar la condena. Está muy lejos de ser así. Pues bien, he sido condenado por falta no ciertamente de palabras. O sea, Sócrates a lo largo de la apología se defiende con mucha destreza. Y entonces no es que haya carecido de razones, las razones sobraban, sino más bien de osadía y desvergüenza. Y por no querer deciros lo que os habría sido más agradable oír, lamentarme, llorar o hacer y decir otras muchas cosas indignas de mí, como digo, y que vosotros tenéis costumbre de oír a otros. Pero ni antes creí que era necesario hacer nada innoble por causa del peligro, ni ahora me arrepiento de haberme defendido así, sino que prefiero con mucho morir habiéndome defendido de este modo, a vivir habiéndolo hecho de ese otro modo, o sea, renunciando a la dignidad, ¿no? Es algo que para Sócrates no es absolutamente negociable. En efecto, ni ante la justicia ni en la guerra, ni yo ni ningún otro deben maquinar cómo evitar la muerte a cualquier precio. Pues también en los combates muchas veces, es evidente que se evitaría la muerte abandonando las armas y volviéndose a suplicar a los perseguidores. Hay muchos medios en cada ocasión de peligro de evitar la muerte si se tiene la osadía de hacer y decir cualquier cosa. Pero no es difícil, atenienses. Evitar la muerte es mucho más difícil evitar la maldad. En efecto, corre más deprisa que la muerte. Ahora yo, como soy lento y viejo, he sido alcanzado por la más lenta de las dos, a saber, la muerte. En cambio, mis acusadores, como son temibles y ágiles, han sido alcanzados por la más rápida, la maldad. Eso quiere decir entonces que Sócrates está en abierto desacuerdo con la sentencia. Ahora yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vosotros, y estos condenados por la verdad, culpables de perversidad e injusticia. Yo me atengo a mi estimación, con esta parte de aquí, yo me atengo a mi estimación, y estos a la suya. O sea que Sócrates finalmente no se doblega, aun cuando sabe que va a morir, y más bien considera que su posición es la posición es defendible, es completamente razonable y plausible. Y en todo caso, quienes lo acusan y quienes lo van a sancionar no
tienen razones, carecen de razones y sustento, y más bien están direccionados por la maldad. Quizá era necesario, dice Sócrates al final de este fragmento, que esto fuera así. Vamos entonces con la resolución de la lectura. Y entonces en la pregunta número 1 se señala lo siguiente. En el texto Sócrates principalmente enfatiza que la dignidad de la persona debe prevalecer en toda circunstancia, incluso frente a la muerte. La perversidad y la desvergüenza caracterizan a quienes persiguen a los hombres justos. Los hombres justos deben temer más a la injuria de quienes los acusan con perversidad. Los atenienses han procedido de manera apresurada e injusta al condenarlo a muerte. Frente a la justicia y la guerra, los hombres dignos deben proceder con suma ecuanimidad. Y entonces, ¿cuál de estas sería la clave correcta? La clave correcta en rigor es la alternativa A. La dignidad de la persona debe prevalecer en toda circunstancia, incluso frente a la muerte, que es lo que finalmente nos enseña Sócrates en este fragmento. No se doblega incluso cuando la pena él reconoce es una pena injusta, es una pena malvada, direccionada por la maldad. Y quienes lo acusan más bien van a ser perseguidos por la verdad, señala Sócrates. Él finalmente acepta, no porque sea culpable, sino porque él no pretende vender su dignidad. La dignidad no tiene precio. Y prefiere él una muerte manteniendo su dignidad que una muerte indigna en la cual él haya tenido que pedir perdón por algo que él no ha cometido. 2. Se infiere que ante el tribunal Sócrates se erigió como un verdadero filósofo. Fue muy ignorante, bromista y sinvergüenza. Apeló a su condición de hombre viejo. Hizo una apología de la crueldad bélica, o sea, de la crueldad que se inflige en la guerra. Se mostró muy obediente y sumiso. Bueno, hay varias que son incompatibles. Por ejemplo, esta última, para nada fue obediente. Y tampoco es que él haya hecho apología, haya hecho una defensa de la crueldad, en absoluto. Él más bien está considerando que este desenlace final, a saber, el hecho de que lo hayan condenado a muerte, es bastante cruel y malvado. Y no está de acuerdo con ello. Apeló a su condición de hombre viejo, mucho menos. Solamente hace referencia a su edad cuando señala que a él lo ha capturado la muerte, porque justamente es más viejo, y eso es todo. Fue muy ignorante, esa no es la clave correcta es la alternativa A. Se erigió como un verdadero filósofo, a saber, un filósofo cuestionador, discutidor, inconforme. Pregunta número 3. Si Sócrates hubiera compartido los valores que prevalecían entre los atenienses, habría sido más firme y vehemente en su defensa, conseguido persuadir al tribunal ateniense, sido reconocido como un ciudadano probo. ¿Qué cosa es probo, profesor? Honesto. Probo es sinónimo de honesto. Trascendido su condición de maestro, esperado la muerte con la frente en alto. ¿Cuál sería la clave correcta? En primer lugar, si Sócrates hubiera compartido los valores que prevalecían entre los atenienses, hubiera tenido que aceptar, en primer lugar, que era culpable, cosa que, por supuesto, él no pensaba. Hubiera también afirmado, Sócrates hubiera tenido que pedir perdón, hubiera tenido que suplicar por piedad, y eso es algo que Sócrates no estaba dispuesto a hacer. Y justamente era lo que los atenienses hacían, perder la dignidad, aun cuando podría no ser cierta la acusación, o aun cuando más bien la sentencia era injusta. En ese sentido, si Sócrates hubiera compartido los valores que prevalecían entre los atenienses, habría conseguido persuadir al tribunal. ¿Cómo? Aceptando el error, asumiendo que él era culpable, prometiendo que no iba a volver a cometer tal delito, etcétera, etcétera. La clave correcta es la B entonces. 4. En el texto de la expresión yo me atengo a mi estimación con nota 1. Yo me atengo a mi estimación es no pienso dar mi brazo a torcer. Yo me atengo a mi estimación es mi posición es innegociable. Porque aceptar, por ejemplo, que deje de filosofar es aceptar que soy culpable y no estoy en condiciones de hacerlo. Connoto una dolorosa resignación ante la inminencia de la muerte. No es resignación. Y tampoco puede ser dolorosa. Saliéndome un poco del texto, Sócrates señala que temerle a la muerte es un acto de pretenciosidad, ¿no? Es un acto de jactancia, porque finalmente estás temiéndole algo que no sabes cómo es. Connota una grave denuncia contra el abuso que está en curso, connota una firme defensa del derecho a la vida y la integridad, una clara valoración de la decisión del tribunal ateniense y una reafirmación en los valores de la dignidad y la verdad. Bueno, la alternativa A ya sabemos por qué razón no es clave.
es una grave denuncia contra el abuso que está en curso. No, yo me atengo a mi estimación, tiene que ver con el hecho de que mi estimación particular, mi perspectiva, mi punto de vista, no puedo empeñarlo. La palabra no se puede empeñar, menos cuando sé que ha sido por designio divino que he discutido con personas más sabias que yo, entre comillas. Una firme defensa del derecho a la vida y de la integridad. En absoluto es el derecho a la vida cuando él sabe que va a morir. Una clara valoración de la decisión del tribunal ateniense. No valora, más bien desprecia, considera que la decisión del tribunal es deleznable, cuestionable, condenable. Y connota ¿qué cosa? Una reafirmación de los valores de la dignidad y la verdad. Por esa razón dice él, la dignidad y la verdad no la pierdo. Puedo perder la vida, menos la dignidad y la búsqueda de la verdad. Resulta incompatible con el texto decir que Sócrates quiere lograr la dignidad en la vida, ser una persona racional, valorar la justicia ante todo, justipreciar una muerte honrosa. Lo incompatible es seguir viviendo a costa de todo. Si eso hubiera sido el caso, Sócrates entonces no se habría permitido morir. Dice lo siguiente aquí, ¿cuánto se invierte en atender la salud mental en el país? Promedio de inversión por persona en el rango de países de medianos ingresos, 29,3 soles, o sea, alrededor de $9. Similar a países de bajos ingresos, 13,0, lo equivalente a $4, y finalmente debajo de los países de bajos ingresos. Entonces, en el caso del Perú, estamos por debajo en la mayoría de regiones de los países de bajos ingresos, estamos por debajo de ello. ¿Cuánto sería el gasto por persona al año para la atención de la salud mental según el MINSA en 2018? Tenemos ahí Cajamarca 6,4, Tumbes 9,9, Piura 11,4, Lambayeque 6,3, La Libertad 7,7, Ancash 4,7, Pasco 13,0, Junín 8,8, Lima, y tenemos acá Lima provincia 5,5, Lima 39 soles, Callao 10,6 soles, Ica 9,2, Apurímac 21,2, Huancavelica 17,7, Ayacucho 13,1, Arequipa 14 soles, Moquegua 28 soles, Tacna 26,3 soles, Puno 6,3, Cusco 10,5, Madre de Dios 32,5, Huánuco 7,4 soles, Ucayali 7,5 soles y San Martín 9,1 soles. Bueno, Loreto también está planteado aquí, al igual que Amazonas, 7,5 para Loreto, 7 soles y medio, y Amazonas 17 soles y medio. Estos son, digamos, los valores de lo que se invierte en atender la salud mental en el país. O sea, son sumas irrisorias, que se están posicionando, digamos, entre lo similar a países de bajos ingresos y por debajo de los países de bajos ingresos. De bajos ingresos, ojo, cerca de 6 millones de peruanos requieren un servicio de salud mental. ¿Y cuánto le cuesta a un peruano atenderse? Privado, atención psiquiátrica, 200 y 300 soles. Público, centro comunitario, 5 y 10 soles, SIS gratuito. Atención psicológica, 100 y 200 soles. Público, centro comunitario, 5 y 10 soles, SIS gratuito. Y finalmente medicamentos de marca, de 200 y 500 soles, como mínimo al mes. Genéricos, 30 y 90 soles al mes. 20% de niños tiene un problema de salud mental. Cerca de 6 millones de peruanos requieren un servicio de salud mental. Bueno, que es en lo que no se invierte, ¿no? La salud mental de este país realmente cada vez está casi en el abandono. Y entonces tenemos lo siguiente aquí. En el presupuesto del sector salud destinado a salud mental hasta el 2015. Tenemos de 0 a 12%. Nueva Zelanda es poco más de 10%, al igual que Suecia. Reino Unido por debajo del 10%. Australia, estos son los países en azul. Australia tiene, que es una economía de altos ingresos, poco más de 9%, de 8%, perdón. Uruguay y Costa Rica ya están en casi celeste, ¿sí? Y están más o menos poco menos de 8%. Estos países de la región están por alcanzar el gasto de naciones desarrolladas, nada menos. Uruguay y Costa Rica. En el caso de Estados Unidos, desciende a menos de 6%. Cuba también menos de 6% y menos que Estados Unidos. Jamaica por ahí está en el mismo rango, ¿sí? Brasil, Chile, Perú, estamos casi aproximándonos al 2%. Provincia de Buenos Aires, México y República Dominicana, que está en el último lugar.
Y entonces, ¿cuáles serían las claves en las preguntas formuladas? Veamos a continuación. El problema central que la infografía y el cuadro abordan es el de la condición psicológica de nuestro país, del alcance de la salud mental en el Perú, de la geografía psicológica de nuestro Perú, de la salud mental en el Perú y en el mundo, de nuestra distribución geográfica de salud. ¿Sí? Bueno, y aquí entonces, mi estimado Cachimbito, me parece que ninguna es la clave. Porque el problema de la infografía del cuadro es básicamente la inversión en salud mental en nuestro país, en el caso de Perú. Entonces, no es ninguna de ellas. Para poder quedarnos con una de ellas en concreto, vamos a colocar aquí la inversión, es el de la inversión en salud mental en nuestro país. Esa sería la clave, ¿no es cierto? Marcamos entonces la alternativa A haciendo ese reajuste. Vamos ahora con la segunda pregunta, se señala lo siguiente. Veamos, en lo que a la salud mental de sus respectivas poblaciones se refiere, del cuadro se desprende que, o sea, debemos buscar la aseveración que se conjetura, que se deduce de la lectura, del cuadro, perdón, que este en realidad es una infografía. Alternativa A, Estados Unidos no gasta como lo hacen otras naciones desarrolladas. Eso es cierto, porque Estados Unidos está por debajo, ¿no? Está por debajo de, por ejemplo, Australia, Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda. Gastan menos entonces. Nueva Zelanda y Suecia sí tienen, digamos, una política estatal de control de la salud mental que es impresionante. Y entonces la clave correcta en la pregunta número 2 es la alternativa A. Estados Unidos no gasta como lo hacen las otras naciones desarrolladas. ¿Sí? Eso se podría desprender a la luz de que está debajo de países desarrollados como Australia, Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda. Bueno, entonces vamos con la pregunta 3. Del mapa se deduce que en términos de atención y proximidad, el mayor contraste en lo que a gasto de salud mental se refiere ocurre entre el Callao y Ancash, Lima Metropolitana y Lima Provincias, Lima y el Callao, Madre de Dios y Amazonas, Tacna y Tumbes. Si uno compara el cuadro, ¿sí? Digamos que las cifras más preocupantes son las que tienen este valor en rojo. No hay ninguno que tenga en el Perú el valor en azul, de manera que estamos entre graves y en algunos casos muy concretos hay todavía cierta tensión. Entonces, la clave correcta en la pregunta número 3, jóvenes cachimbos, sería la alternativa B, Lima Metropolitana y Lima Provincias, ¿no? Entonces, existe una conciliación, estamos de acuerdo, hay un contraste, hay una oposición notoria en lo que se invierte entre Lima Metropolitana y Lima Provincias. En Lima Provincias se invierte mucho menos que en el caso de Lima Metropolitana, por obvias razones, ¿no? Probablemente la aglomeración de gente, etc. Resulta incompatible con lo mostrado en la infografía asumir que los casi 6 millones de peruanos que requieren atención psicológica podrían acudir a algún centro público de atención, podrían incluir el porcentaje mencionado de niños. Reciben una atención sumamente diferenciada, se concentran en Lima, Callao y Lima Provincias. Tienen expedita la atención en el sector público. Muy bien, si entonces los casi 6 millones de peruanos que requieren atención psicológica podrían acudir a algún centro público de atención, podrían incluir el porcentaje mencionado de niños, reciben una atención sumamente diferenciada, se concentran en Lima, Callao y Lima Provincias y finalmente tiene expedita la atención en el sector privado. Bueno, los casi 6 millones de peruanos que requieren atención psicológica, por el mayor volumen de gente además, se concentran en Lima, Callao y Lima Provincias. Y finalmente 5, si la distribución del gasto personal para la atención de salud mental fuese homogénea en todo el territorio nacional, ello se debería probablemente haber alcanzado el nivel de las naciones desarrolladas, a la superación del tradicional centralismo limeño, al descentralismo implementado en las últimas décadas, a una distribución poblacional igualmente homogénea y finalmente a un sinceramiento de la información disponible. Entonces, ¿cuánto sería el gasto por persona? Acá se señala que la distribución del gasto por persona para la atención de la salud mental fuese homogénea en todo el territorio nacional. Entonces, si en Lima gasta 50, en provincias también gasta 50. La clave correcta sería la alternativa D, a una distribución poblacional igualmente homogénea. Bien, jóvenes, vamos entonces ahora con el texto 3 de la sección A. Dice aquí lo siguiente: la principal amenaza para la supervivencia de los pueblos indígenas proviene del cambio climático que afecta gravemente a sus economías de subsistencia. Bueno, sí, por ejemplo, las sequías, las inundaciones, entonces van generando en ellos un repliegue, ¿no?
Además, los proyectos denominados de desarrollo, que consisten, por ejemplo, en represas, plantaciones, minas y otras actividades extractivas, causan daños de gran magnitud, causan estragos, al igual que las políticas que combaten la diversidad y fomentan la homogeneidad. Eso quiere decir entonces que en un país diverso como el nuestro, por supuesto que eso sería negativo para las minorías, dado que homogenizar implica pues una negación de la diversidad que nos caracteriza, pero además una eliminación paulatina de esta. Los estados tienen una mayor tendencia a penalizar las opiniones discordantes, que están en contra de esta posición homogenizante, y la violación de derechos aumenta. Somos testigos de un alza sin precedentes del número de indígenas acosados, detenidos, encarcelados e incluso ejecutados sumariamente por haber osado defender sus territorios. Pero lo que a menudo se olvida cuando se evocan estas amenazas es su repercusión en las culturas y los valores autóctonos. Los pueblos indígenas derivan sus identidades, valores y sistemas de conocimientos de la interacción con el medio, los mares o los bosques. Sus lenguas son el producto de ese entorno, ya que las formas de describir lo que les rodea constituyen la base de su especificidad lingüística. Cuando ese medio se modifica, la cultura y la lengua se ven afectadas. Bueno, sin entorno tienen que replegarse, probablemente muchos de ellos migren a la ciudad y bueno, va a haber serios problemas, graves problemas al respecto. Los inuits, por ejemplo, en realidad los inuits son un grupo originario, tienen unos 50 términos para describir la nieve en sus diferentes estados. Al ser esta su principal elemento natural, los nativos han adquirido un conocimiento profundo de la nieve. Lo mismo ocurre con los igorotes de la cordillera en Filipinas cuando hablan del arroz, desde que es solo una semilla hasta que las espigas están maduras para la cosecha, pasando por el aspecto de los granos recién cocidos y listos para el consumo, y el alcohol que se obtiene de ellos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación podrían contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje y convertirse en un instrumento de preservación de las lenguas vernáculas. Lamentablemente no es así. Habida cuenta de que los pueblos indígenas son considerados minoritarios, las políticas estatales de preservación lingüística suelen hacer caso omiso de sus idiomas. En Filipinas, por ejemplo, el gobierno permite el uso de las lenguas maternas en la escuela, pero no financia ni los docentes ni los materiales que permitirían que los niños indígenas aprendiesen en su propio idioma. Resultado, los alumnos terminan por dominar otra lengua y pierden la suya propia. Muy bien. Texto número 1. En el texto el término combatir es antónimo de triunfar, preservar, establecer, construir, incrementar. Combatir la diversidad implica rechazarla, implica negarla, pero además revertir ese escenario diverso. El antónimo de combatir sería preservar la diversidad. ¿Cuál es el tema que se desarrolla en el texto? El cambio climático como amenaza principal para la supervivencia de los pueblos indígenas, la pérdida de las lenguas indígenas en las nuevas generaciones por la indiferencia del Estado y los medios de comunicación, la penalización de las opiniones contra las políticas de gobierno que amenazan la vida y las culturas indígenas, las amenazas que se ciernen sobre la vida de los pueblos indígenas y su repercusión en la cultura y valores autóctonos, el peligro de extinción de la cultura y lengua indígenas a causa de los proyectos denominados de desarrollo. Bueno, la clave correcta sería la alternativa D, porque en realidad no es solamente la pérdida de la lengua. El cambio climático los repliega, pero no solo el cambio climático, sino las actividades extractivas, y no solamente las actividades extractivas, sino las políticas de Estado. Son varias amenazas en realidad las que conjugan para perjudicar a estos pueblos indígenas, y es en realidad la clave D la única que contiene esa variedad de amenazas. Y finalmente 3, respecto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es incompatible afirmar que están fuera del alcance de los pueblos indígenas, son indiferentes frente a la problemática indígena, las nuevas tecnologías como el Estado soslayan la cultura y la lengua indígenas, desdeñan los valiosos aportes de la cultura indígena y finalmente contribuyen a la extinción de las lenguas indígenas. Nos piden lo que es incompatible. La clave incompatible es la alternativa A, están fuera del alcance de los pueblos indígenas. Cualquier indígena puede tener un celular, cualquier indígena puede acceder, digamos, a los medios de comunicación, el internet, por ejemplo, entre otros, de manera que no están fuera de su alcance. Sin embargo, si los smartphones, por ejemplo, imaginemos a un aguajún que compre un smartphone, la pregunta es, ¿el smartphone se puede configurar en su lengua? No. ¿Puede leer en su lengua? No. ¿Contribuye a la alfabetización en su lengua? No. En ese sentido, las tecnologías de la información y la comunicación son indiferentes a la problemática indígena, que implica pues un repliegue y una desaparición de estas minorías.
Soslayan la cultura y la lengua indígena, eso también es cierto. Desprecian, desdeñan, infravaloran los aportes de la cultura indígena, también es cierto. Y finalmente contribuyen a la extinción de las lenguas indígenas porque finalmente están en lenguas que son mayoritarias y por esa razón la clave correcta es la única incompatible. Se deduce que la especificidad de las culturas y las lenguas nativas se desarrolla según la complejidad del entorno. Se determina mediante estudios lingüísticos la especificidad de cada cultura. O sea, por ejemplo, en el caso de los chipivos consideran que el sol tiene vida. En el caso de los quechohablantes, de la cultura quechua, otro tanto tenemos para los cerros, que para ellos en realidad también son entidades con vida que pueden definir, ¿sí?, el devenir del runa. Entonces, la especificidad de las culturas y las lenguas nativas va a modificarse, va a cambiar, ¿no? Y además va a definir a un quechua como quechua, a un chipivo como chipivo, a un aguajún como aguajún, a un eseja como eseja. En tal sentido define la identidad de los pueblos indígenas. Si las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se comprometieran a la preservación de las lenguas nativas, ¿se conocería plenamente el entorno indígena? Eso no puede hacerse con las nuevas tecnologías. El conocimiento pleno se da en el lugar a través de la interacción directa con estas personas. Los indígenas difundirían directamente su cultura. Nuevamente, la difusión directa tiene que ser en vivo y en directo a través de la interacción en su lengua. Pienso yo, por ejemplo, en el caso del turismo, ¿sí?, la educación en su lengua, etcétera, etcétera. Ahí se podría hablar de puentes de difusión. También los estados asumirían dicho compromiso, sería al revés, ¿no? Primero el Estado debe asumir el compromiso para que las tecnologías puedan comprometerse con la preservación de las lenguas nativas, y no al revés. Se dejarían de penalizar las opiniones discordantes y finalmente aún así estas lenguas estarían en peligro de extinción. Es correcto porque vean ustedes que no es solamente las tecnologías de la comunicación y la información, sino que estamos hablando del cambio climático, por ejemplo, estamos hablando de las actividades extractivas, una pésima educación, son varios factores. La clave es la E. Vamos ahora con la sección B y entonces tenemos lo siguiente. Según la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, los hipocondríacos, que son estas personas que se sugestionan demasiado con su salud, son pacientes cuyos temores de tener una dolencia grave persisten por lo menos durante 6 meses y continúan aún después de que los médicos les aseguren que están sanos. Cáncer, infartos y patologías que aún los médicos no han descubierto suelen atormentar a los que padecen hipocondría. Una fantasía que se alimenta cuando el enfermo imaginario se obsesiona con sus funciones corporales, normales, como los latidos cardíacos, el sudor o los movimientos intestinales. También se preocupa en exceso por anormalidades físicas menores, como pequeñas heridas o tos ocasional, y le presta excesiva atención a sensaciones físicas vagas y ambiguas, como tener el corazón cansado o las venas dolorosas. Imagínense cómo será el dolor de venas, eso nunca me ha ocurrido. El individuo atribuye todos estos síntomas o signos a la afección temida y se encuentra convencido de su significado, su autenticidad y su causa. Para el psicólogo clínico Antonio Maldonado Cervera, este trastorno no solo afecta a la persona, sino a los que tiene a su lado. Y señala que en la población hipocondríaca se distinguen quienes evitan las visitas a los médicos, para que no les confirmen los males que temen, nosofobia, y los que acuden más bien con bastante frecuencia al doctor, pero al ir y descubrir que están sanos solo se alivian de manera pasajera, para las pocas horas o días volver a pensar que padecen esa enfermedad mortal. A eso se le llama nosofilia. Vamos entonces con las preguntas de este primer texto. ¿Cuál sería el tema central? La gestión de los psiquiatras, nada más alejado del tema central porque es la hipocondría. Los hipocondríacos y sus síntomas no se enfocan en el paciente, el que padece hipocondría, sino más bien en la enfermedad. En ese sentido, la única posible es la clave C, el trastorno de la hipocondría. Son varios aspectos los que se desarrollan, no solamente el diagnóstico, por eso la D queda descartada. Y nuevamente, como en el caso de B, no se enfoca en los hipocondríacos, sino más bien en la hipocondría como trastorno. 2. Se infiere del texto que un hipocondríaco pasa la mayor parte del tiempo enfermo, suele sufrir muy graves accidentes, propende a pensar hiperbólicamente, tiende a sufrir un tipo de cáncer, debe tener una gran suma de dinero. Lo que pasa con el hipocondríaco es que aun cuando él está sano, ciertos efectos, imagínense que en este momento sientas un hincón en la pierna, bueno, ellos ya piensan que una grave enfermedad los acecha, ¿no? Y entonces piensan que los van a amputar, que deben ir al doctor, que están padeciendo una enfermedad mortal, etcétera, etcétera. En ese sentido exageran, y ya que exageran, la alternativa es la C, propenden a pensar hiperbólicamente, o sea, exageradamente.
Hiperbólicamente es de hipérbole, que es exageración. Exageradamente. Pregunta 3. Resulta incongruente con lo leído afirmar que el hipocondríaco cree de forma infundada que padece alguna enfermedad grave. Eso más bien es compatible. Está preocupado por sus funciones fisiológicas básicas, en los latidos del corazón, por ejemplo. ¿Sí? Eso es correcto. Tiene momentos de calma, pero está habitualmente ansioso porque piensa que la enfermedad lo acecha. Involucra a su propia familia en el sufrimiento de sus males. Claro que sí, los que lo acompañan dicen el texto. Evita hacer consideraciones trágicas. No es que las evite, más bien las impulsa, las aviva. ¿Sí? La clave correcta de ese enano entonces es la aseveración incompatible. Entre dolencia y mal se establece una relación de afinidad semántica, y si esa afinidad semántica, la única clave posible es sinónimo. Si un hipocondríaco tuviese una pequeña herida en el pie, bueno, entonces ya él pensaría que el pie se le va a podrir, que se le va a caer a pedazos, etcétera, etcétera. ¿Buscaría una enfermera para un diagnóstico? No, sería un doctor en todo caso. ¿Pensaría que la dolencia no reviste gravedad? No, para él sería gravísima. Se sometería a tratamientos de acupuntura. Le explicaría, bueno, ¿qué tiene que ver la acupuntura aquí? Probablemente para calmar el dolor, pero él en realidad recurriría a un médico. Le explicaría como un efecto psicosomático. Él no tendría que explicar absolutamente nada. Él más bien estaría muy alertado por esa herida en el pie. Creería que sufre una infección gravísima a propósito de lo hiperbólico que puede resultar el hipocondríaco. Y finalmente 6, si X es un enfermo imaginario que se dirige constantemente al hospital, se puede decir que X, ¿qué pasa con X, mis estimados cachimbos? ¿Qué pasa en el caso de el paciente X, el enfermo imaginario X? ¿Carece hipocondría? No, más bien tendría hipocondría. Pero hay dos maneras en las que esta se manifiesta, ¿no? La nosofobia, cuando evitas ir al médico, y la nosofilia, cuando vas constantemente. Entonces, si va constantemente es nosofilia. Padece de nosofilia alternativa B. Vamos de inmediato con el texto número 2. Un rasgo confuso de la explicación lingüística está relacionado con el hecho de que el lingüista recurre a o depende de reglas. Una cuestión interesante es eso, ¿no? Las reglas son individuales de las lenguas, son particulares, y las leyes son más bien generales. Pero el autor está señalando que la lingüística más bien omite las leyes, en vez de leyes para sus explicaciones. El análisis de la explicación científica, el modelo nomológico deductivo. Profesor, ¿qué cosa es el modelo nomológico deductivo? Nomológico deductivo es un modelo que busca leyes, que busca definir leyes. Bueno, si la lingüística no se inclina por la detección de leyes o el planteamiento de leyes, no sigue el modelo nomológico deductivo. Señala que ninguna explicación científica puede existir sin una ley. Toda explicación, una vez articulada, implica una ley general de cualquier clase que relacione el tipo de acontecimiento o las condiciones que se están explicando con las condiciones descritas en el resto de la explicación. Según las señaladas ideas, se explica un fenómeno deduciendo una oración, describiéndola a partir de un conjunto de premisas compuesto por una ley y un conjunto de proposiciones descriptivas de las condiciones iniciales. La ley relaciona las condiciones iniciales con el estado de cosas que se trata de explicar. Las gramáticas, sin embargo, son sistemas de reglas, efectivamente, y además son sistemas de reglas particulares, no hay que olvidarnos de eso, y no de leyes. Pero las reglas no son una especie de pensamientos que esperamos nos digan los moralistas, los árbitros y los columnistas, no los científicos. La finalidad de las reglas no consiste en comunicarnos lo que ocurrirá siempre, ni siquiera la mayoría de las veces, y menos aún lo que debe ocurrir. Se puede quebrantar las reglas, pero no se pueden violar las leyes. Si los objetos pudieran violar las leyes de la naturaleza tan fácilmente como cualquiera de nosotros puede ignorar el reglamento de tránsito, esas leyes no ayudarían a comprender por qué los objetos se comportan como lo hacen. Bueno, entonces en rigor el autor discute la ausencia, la carencia de leyes en el ámbito lingüístico, dado que las descripciones se enfocan más en el conjunto de reglas de cada lengua, y cada lengua va a tener entonces reglas que son particulares. David Cohen, la explicación del fenómeno lingüístico. Bueno, este es un texto mixto, tenemos aquí, este comportamiento es una ley y una regla. Tenemos phone, phones, bird, birds, bench, benches, keys, kisses, lady, ladies, baby, babies, knife, knives y life, lives. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos en el caso del castellano exactamente lo mismo, ¿no? Sus cognados. Y vemos que el comportamiento es similar en el caso del castellano y del inglés, pero son dos lenguas particulares. ¿Cuál es el tema central del texto? Reglas y leyes científicas que se presentan en la lingüística. En la lingüística no hay leyes, así que no puede ser la clave la A. La carencia de leyes en la explicación lingüística, esa es la clave correcta. Reglas y leyes científicas que faltan en la explicación lingüística. En la explicación lingüística hay reglas, no hay leyes.
Entonces no es que falten, no es que falten ambas, solamente faltan una de ellas. La diferencia entre leyes y reglas en la explicación lingüística. La explicación lingüística no establece diferencia entre leyes y reglas, dado que para el autor se enfoca solamente en las reglas particulares. Y finalmente la importancia de las reglas científicas en la explicación lingüística tampoco es que sea importante, ¿no? El autor más bien cuestiona el sobredimensionamiento que se hace de las reglas particulares o individuales de cada lengua. Pregunta número 2. Si la clave anterior, en la clave la pregunta número 1, era la carencia de leyes científicas en la explicación lingüística, bueno, la única clave posible es la alternativa D. Al carecer de leyes científicas, la explicación lingüística adolece de rigor científico, carece de rigor científico. El sentido contextual del vocablo articulada, ¿cuál es? Hablada, explicada, desarrollada, es desarrollada, ¿no? Dado que se refiere a una explicación consistente que es elaborada de manera minuciosa o meticulosa. Se deduce del cuadro que el sistema de plural en inglés es individual, ¿sí? Y en tanto que es individual, está dilucido por varias reglas, no, hay una regla simple ahí, más no por una ley científica. Bueno, sí, probablemente esa, en el caso de la alternativa 4, la clave sería la A, aunque no son varias reglas en rigor, porque aquí solamente estamos viendo el añadido. El añadido está dilucidado por reglas, más no por una ley científica. Eso hay que colocar, varias no. Solamente hay un caso nada más, aunque hay otras formas de pluralizar en inglés. ¿Qué hubiera ocurrido si los físicos solo hubieran formulado reglas y no leyes científicas? La teoría física habría llegado a un complejo nivel de máxima generalidad, habría encaminado correctamente toda la investigación. Si hubiera formulado solo reglas, no sería una ciencia poderosa y, por supuesto, no sería predictiva. Y en tal sentido, Cohen también estaría en desacuerdo con ella, ¿no? Habría encaminado correctamente toda la investigación. Podría llegar a un nivel de formulación rigurosa y sólida. No puedes porque son reglas individuales. Debería ser considerada una disciplina muy superior. Tampoco. Entraría en crisis por no alcanzar un nivel científico. Esa es la clave, ¿no? No sería ya propiamente, carecería del estatus científico que tiene. Muy bien. Y entonces vamos con el texto 3A, jóvenes cachimbitos, texto dialéctico, más o menos voluminoso. Vamos a leerlo para poder definir cuál es el tema central. Dice aquí, la idea de Dios es la idea de un ente infinitamente sabio, infinitamente poderoso, por eso es omnipotente, infinitamente sabio, omnisciente, infinitamente bueno, etc. Hume se pregunta de dónde procede tal idea y observa que ella no es más que la reunión y multiplicación al infinito de ideas, de cualidades características de nuestro propio espíritu. Pues mediante la reflexión me doy cuenta de que poseo algunos conocimientos, un cierto saber. La reflexión me permite también observar en mí cierta capacidad para hacer cosas, un cierto poder. Y me percato asimismo de que hay en mí cierta bondad. Multiplico luego al infinito la idea de saber y obtengo la idea de sabiduría infinita y perfecta. Hago lo mismo con la idea de poder y formo la idea de poder infinito u omnipotencia. Y extendiendo igualmente la idea de bondad, llevo a forjarme la idea de bondad absoluta y perfecta. Enlazo por último estas tres ideas, omnisciencia, omnipotencia y bondad suma, en una sola idea compleja. Y entonces tendré formada la idea de Dios. Bueno, entonces la idea de Dios no es más que las cualidades humanas centuplicadas en términos de la reflexión. En tanto que para Descartes la idea de Dios era una idea innata, que el hombre no es capaz de producir. Para Hume es una idea construida por el espíritu sobre la base del material que proporcionan impresiones de la reflexión. Y mientras que el filósofo francés se sentía forzado a sostener que a esa idea correspondía en la realidad un ente efectivamente existente, Hume se limita tan solo a comprobar que de hecho tenemos tal idea, pero que por el momento al menos no es sino una idea más, sin ningún privilegio respecto de las otras. Y compararle por tanto la idea de Centauro a la de Sirena o a la de Montaña de Oro. Quizás a la idea de Dios corresponda una idea, una realidad. Es posible que haya Dios como tal vez haya sirenas en algún remoto lugar del océano, pero también es posible que no exista, por lo tanto Dios no es por lo pronto, según Hume, nada más que una mera idea. Eso es todo. O sea, ojo que la idea fundamental está al final. Dios no es más que una mera idea para Hume. Es una idea que está conformada a su vez por la percepción que tenemos de nosotros mismos. Son nuestras cualidades, pero repotenciadas infinitamente. Ahora vamos con el texto 3b. Si pensamos en la cosa más grandiosa y perfecta que pudiera concebirse, lo primero que se viene a la cabeza es la idea de Dios. Pues parece más evidente que Dios es lo máximo pensable, ya que todos los hombres, incluso el ateo que afirma que Dios no existe, tienen una idea preconcebida de Dios. Entiendo por Dios un único ser perfectísimo, un ser tal que es imposible pensar en otro ser mayor que Él. Ahora bien, si Dios existe en nuestra mente o entendimiento, ya que podemos pensar en Él, sería un contenido mental de nuestra inteligencia.
Pero si Dios existiese además fuera de ese contexto mental, en realidad sería aún más grandioso perfecto. Así, si tenemos dos objetos, uno que existe y otro que no, parece bastante lógico afirmar que el que existe es más perfecto que el que no existe. Y la perfección es la característica que resume los atributos esenciales de Dios, omnipotente y omnisciente y omnipresente. Finalmente, si Dios solo existiera en nuestra mente, se podría pensar en otro ser superior a Él, que existiera también en la realidad. Pero como Dios es lo máximamente pensable, lo más perfecto que la mente humana puede concebir, ha de existir también en la realidad, ya que en caso contrario sería una contradicción patente y no sería máximamente pensable. Por ello, Dios necesariamente ha de existir. Entonces, ya que se puede pensar en lo perfecto, Dios existe. Ojo que para el caso de Hume señalaba que Dios es solo una idea. Ese es en el texto anterior. Si es solo una idea, no existe. Mientras que para San Anselmo, que es el autor de este texto que acabamos de leer, Dios existe, necesariamente. ¿Sí? Bueno, sí hay una diferencia exponencial. Primera pregunta, ¿cuál sería el problema fundamental que responden de manera contrapuesta los textos A y B? ¿Cuáles son los límites de Dios? ¿Cuál es el origen de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la relación hombre-Dios? ¿Cuál es la finalidad de Dios? En primer lugar es, ¿Dios existe o no? ¿Dios existe o no existe? Es una idea, si no existe porque se trata de una idea. Si existe porque se trata de una entidad, y es una entidad corroborable, probablemente. Entonces, no puede ser cuál es el origen de Dios, porque eso implicaría que los dos textos acepten que Dios existe, y el texto A esté en desacuerdo con ello. La clave correcta es si Dios es una idea o no. En ese sentido, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Sería en rigor el término adecuado, o la pregunta adecuada. Vamos ahora con la pregunta 2, ¿cuál es el antónimo contextual de evidente, que es palmario? Patente sería el sinónimo directo, ¿no? Inconcuso, firme, sin duda ni contradicción. Axiomático, relativo al axioma, que es una verdad incontrovertible. Apodíctico, irrefutable, incuestionable. Aporético, vamos a colocar aquí, relativo a la aporía. Relativo a la aporía. ¿Y qué es una aporía? Una inviabilidad de orden racional. Y la clave correcta sería entonces aporético. Lo evidente es lo palmario, lo razonable, lo plausible. Lo aporético es más bien inviable desde el punto de vista racional. Y ya que Hume está pensando que Dios es una idea, la clave correcta es la alternativa E. Una conclusión válida, ojo, nos están pidiendo una conclusión, no una idea compatible, una conclusión que se puede extraer. Eso quiere decir que esa conclusión es deducible, se infiere. Se puede extraer la concepción humeana de Dios, es que el hombre tiene las mismas cualidades de Dios, pero infinitamente inferiores. Es correcto. Entonces, para Hume, lo que hacemos al momento de cocinar la idea de Dios es repotenciar nuestras propias cualidades. La clave correcta es la alternativa A. Alternativa B, ¿el hombre es un ser singular que tiene la capacidad de reflexión hasta el infinito? No, solamente Dios tiene la reflexión hasta el infinito. Dios es fruto de la reflexión hasta el infinito de algunas cualidades del hombre. Esto es textual, no se deduce. Ojo con eso, por eso la clave C no puede ser la clave. Dios es un ser complejo, a la vez omnisciente, omnipotente, de suma bondad. Bueno, también esto no sería compatible porque aquí estamos afirmando la existencia de Dios con el verbo copulativo ser. Y finalmente la capacidad de multiplicación hasta el infinito conduce al reconocimiento de Dios. No reconocemos a Dios, ¿sí? Reconocemos que Dios se trata de una idea. Eso es en rigor para la propuesta de Hume. Pregunta 4. ¿Es incongruente afirmar que para San Anselmo, es decir, el autor del texto B, Dios es omnipotente, omnisciente, de suma bondad y puede alcanzar hasta lo infinito? Eso diría San Anselmo. Dios es. Al existir fuera de la mente, Dios llega a la perfección en tanto que es un ser infinito. ¿Sí? Eso es compatible también. Los hombres conciben a Dios como una idea única y perfecta, imposible de pensar en algo mayor que Él. La perfección y grandiosidad de Dios es solamente posible en la propia mente del ser humano. La clave correcta es la D, porque no es que Dios se trate de una idea. Dios no es una idea. Dios en rigor existe para San Anselmo. Entonces sería incompatible decir que solamente es posible a través de la reflexión, ¿no? O sea, es producto de la razón. Eso implicaría que San Anselmo niegue la existencia de Dios. La clave correcta es Dios. Y finalmente 5, si Hume asumiera que Dios es un ser que existe en el entendimiento y en la realidad, refutaría, ojo, asumiera que Dios existe.
Para Hume. Hume dice que no, que es una idea. Pero ¿qué pasaría si aceptara la existencia de Dios? Tanto como idea como entidad. Refutaría la idea de la multiplicación hasta el infinito de los atributos divinos. Examinaría la base material que proporciona impresiones para la reflexión. Reflexionaría en torno a la existencia puramente mental de la divinidad. Cuestionaría que la idea de Dios es producida por la mente del humano. Sostendría que la idea de Dios es como la ficción una sirena, ¿no es cierto? Como la ficción de una sirena. Si San Anselmo asumiera que Dios no es solamente producto de la reflexión, sino que Dios es o existe, entonces Hume, cuestionaría que la idea de Dios es producida por la mente del ser humano. O sea, para él Dios no sería solo una idea, no sería solamente un producto. Bien, señores, vamos con el passage 1. Dice aquí, the struggle, que es la lucha, la pugna. ¿Sí? En primera palabra, entonces, vamos a colocar aquí lucha, pugna. In the abortion debate is, en el debate sobre el aborto, es, in many ways, en muchos sentidos, de muchas maneras, a struggle over language. Una lucha sobre el lenguaje. Bueno, más adelante vamos a entender por qué razón esta pugna de posiciones respecto al aborto implica también una pugna acerca del lenguaje. For example, I am pro-life. Por ejemplo, yo soy pro-vida. I strongly support. Apoyo, vamos a colocar aquí strongly. Literalmente, strongly es fuertemente, pero aquí podríamos decir firmemente, de manera firme, de manera tenaz, ¿no? Tenazmente. Yo apoyo tenazmente o de manera firme rights, derechos, los derechos and protections y las protecciones for mothers and children, las protecciones para madres y niños, including prenatal children, incluyendo a los niños prenatales. Yo con ello, al decir que es un niño prenatal, ahí donde nosotros diríamos, por ejemplo, feto, ya le estamos dando una identidad al producto generado por el embarazo, ¿no? And other vulnerable populations, y otras poblaciones vulnerables. I want to see, quiero ver, the laws, las leyes. Estoy seguro si hemos visto law, pero voy a colocarlo aquí. Quiero ver las leyes of this country, de este país. Proteger these people, a esas poblaciones, as well. La forma as well la vamos a colocar aquí como sinónimo de también. In my view, en mi opinión, this makes me pro-life. Esto me hace pro-vida. That's why, esto es porque I use the phrase prenatal child. Esto es porque uso la frase niño prenatal, where other people would say a fetus, donde otras personas dirían fetos o feto. In the view of those people, en la opinión de esas personas. And of mainstream new outlets. Vamos a colocar aquí la palabra mainstream. Mainstream es sinónimo de dominante. Sinónimo de dominante. Y bueno, acá tenemos que no es news outlet separado, sino más bien es toda una frase, ¿no? Una forma idiomática ahí que significa outlets, canales de noticias. Entonces aquí sería en la opinión de esas personas y de los canales de noticias dominantes, principales, primordiales, I am not pro-life, no soy pro-vida, I am anti-abortion, soy anti-aborto. This language allows, este lenguaje permite critics, a los críticos, to dismiss, este verbo, vamos a colocar aquí la flechita, es sinónimo de desestimar, rechazar. ¿Sí? To dismiss me and fellow, desestimarme a mí y a mis partidarios. Fellow es compañero, miembro, ¿no? A mis compañeros. A mí y a mis compañeros. Vamos a colocar aquí fellow, compañero, miembro. Pro-lifers, a mis compañeros pro vida. As single issue puede ser problema, pero también puede ser tema, obsessive. Como obsesivos por temas sencillos, ¿no? Por temas superficiales,
por temas simples, ¿sí? Which we are not, lo cual no somos. In recent years, en los últimos años, en los años recientes, abortion rights supporters, la palabra supporter es sinónimo de partidario. ¿Cómo entendemos eso? En los años recientes, los partidarios de los derechos al aborto pasaron, se movieron from using neutral language, de usar un lenguaje neutral, like autonomy and choice, como autonomía y elección. Vamos a colocar aquí choice abajo, elección. Toward, el toward es una preposición, toward, que es hacia, aunque eventualmente podría ser también por o para. ¿Sí? Hacia, using positive stigma defined language. Hacia un lenguaje de uso positivo que desafía el estigma. Profesor, ¿cuál estigma? El estigma justamente de promover el aborto. Y entonces eso es lo que ha generado que los que apoyan, ¿no es cierto?, los partidarios de los derechos al aborto vayan sublimando un poco su manera de referirse a ciertos temas. Groups like Planned Parenthood, grupos como Planned Parenthood, now speak about abortion care. Ahora hablan sobre la atención del aborto, ¿no? Y por supuesto que si se legaliza esto, si eres pro aborto y logras legalizarlo, se practicaría en hospitales públicos. De modo en que care también puede ser cuidado, ¿no? Aquí sería atención, cuidado. ¿Sí? Oprah profiled, Oprah ha descrito a los activistas who urge people to shoot your abortion. Ha descrito a los activistas quienes incitan, promueven a las personas, ¿sí?, a shot, que es gritar, vociferar, ¿no? Tu aborto sería en este caso, ¿no? Vociferar, gritar, clamar, ¿no? Clamar tu aborto. Billboards erected by abortion rights supporters. La palabra billboard, voy a colocarlo aquí arriba, es valla publicitaria. Billboard, valla publicitaria. Las palabras, billboards, las vallas publicitarias, erected, erigidas, by abortion rights supporters, por los partidarios, ¿no es cierto?, de los derechos a abortar. Proudly say, dicen, la palabra proudly es orgullosamente, que viene de proud, que es orgulloso. Dicen orgullosamente that abortion is, que el aborto es a family value, un valor familiar. Entonces ya no hablan de choice, ¿no es cierto?, que es elección, ya no hablan de autonomy, que es autonomía, sino de valor familiar. Define the stigma is one thing. Desafiar el estigma es una cosa. But the stakes, la palabra stake, queridos cachimbitos, es apuesta. Voy a decirlo de manera literal primero. But the stakes, pero las apuestas of this debate, de este debate, are never higher, nunca son más altas than when we decide, que cuando decidimos on language, sobre el lenguaje, to describe, para describir the object of abortion, el objeto del aborto. Eso sería lo literal. Entonces acá sería, pero lo que está en juego en este debate nunca es más alto que cuando decidimos definir, digamos, acerca del lenguaje para describir el objeto del aborto, ¿no? Porque eso en realidad podría traer una discusión mucho más alturada. Vamos con las preguntas entonces. The fundamental perspective of the passage is, ¿cuál sería la perspectiva fundamental del pasaje? La perspectiva fundamental del pasaje es the problem of the words used when talking about abortion. El problema de las palabras usadas cuando hablamos sobre el aborto. The legalization of abortion in the United States of America. La legalización del aborto en los Estados Unidos de América. The lies, la palabra lies es mentiras, that are used to defend the lifestyle in the USA, que son usadas o que se utilizan to defend, para defender
the lifestyle, el estilo de vida en los Estados Unidos. The power struggles, las luchas de poder, would be, serían, better, mejor, with a common lingo, con una jerga común. Lingo es jerga, puede ser argot. ¿Sí? Y finalmente, we can never reach, nunca podemos reach, que es alcanzar, nunca podemos alcanzar a midpoint, un punto medio, between life and death, entre la vida y la muerte. Pregunta número 2. The objective, el objetivo, of the use the term family value by abortion rights supporters have the intention. El objetivo del uso del término valor familiar por los partidarios de los derechos a abortar tiene la intención. ¿Cuál sería la intención? The recognition of an undeniable truth for the world. El reconocimiento de una verdad indudable, ¿no es cierto? Una verdad indudable, una verdad indiscutible, innegable. Vamos a colocar aquí, innegable, ¿no es cierto? Para el mundo. Correctly aces the importance of the family for society. ¿Qué cosa es to aces? Es evaluar. Evaluar correctamente, bueno, aquí abajo en la 3 también, así que aquí la jalo nada más. Correctly aces the importance. Evaluar correctamente la importancia of the family for society. De la familia para la sociedad. La palabra allow, que lo hemos visto ya como 5 veces, es permitir. A turn of the negative view of the problems. Permitir un cambio de la perspectiva negativa de los problemas. De la visión negativa de los problemas. Reconnect reality with the expectation of the American populations. Reconecte la realidad o reconectar la realidad con las expectativas de la población en Norteamérica, de la población estadounidense. Give a positive profile. Dar un aspecto positivo, ¿no es cierto? Dar un aspecto, un perfil positivo. To the perspective pro-abortion. A la perspectiva pro-aborto. Muy bien, to dismiss, que es rechazar. Habíamos visto también que to dismiss es sinónimo de desestimar. Rechazar, desestimar. ¿Cuál sería el sentido más adecuado? Evaluar, to assess, to show, mostrar, to reject, que es rechazar. La clave correcta es la C. To solve, resolver. Vamos a colocarlo aquí para que lo tengan como vocabulario. Es resolver. Y to license es autorizar. ¿Sí? It is not compatible to affirm about the passage. All the terminology on the subject in dispute is clear. Toda la terminología on, sobre, subject, el tema, en disputa es claro. Bueno, eso es lo incompatible, pues, porque se supone que es un problema de palabras, de usos lingüísticos. Ahí donde yo digo soy pro vida, tú me dices antiderechos humanos. Ahí, en los casos en los que tú señalas, yo soy pro aborto, yo te digo tú eres pro muerte. Antes de pasar a la pregunta 5, sigamos con las demás claves. The fight over abortion, la pelea sobre el aborto, is one of the linguistic type, es uno de tipo lingüístico. Eso sí es compatible porque vean ustedes que se trata de usos, ¿no? El tema de los pro vida es mayor de lo que parece. Eso es la palabra broader, ¿sí? Más amplio, más grande. Vamos a colocar aquí más amplio de lo que parece. En el caso de la alternativa D, the language used by pro-abortion, el lenguaje utilizado por los pro-aborto, is kinder than before. ¿No es cierto? Es más amable que antes. Bueno, y eso es cierto, ¿no? Ahora utilizan eufemismos, hablan de valor familiar. It is difficult to discuss, es difícil discutir, precisamente, the problem of abortion, el problema del aborto. Y ahora sí pasamos a la última pregunta. If the people on debate decide a common language, si las personas en el debate decidieran un lenguaje común, si se pusieran de acuerdo para
digamos, discutir con los mismos conceptos. To describe, para describir, the object of abortion, el objeto del aborto. Probably, probablemente. All language problems, todos los problemas del lenguaje, would be, serían, solved, resueltos, for Americans, por los estadounidenses. Bueno, eso es un absurdo, ¿no? En primer lugar hablamos del lenguaje como fenómeno, ya en esta clave, no como parte de los usos lingüísticos de un grupo en particular. The forms of human communication find new ways of expression. Las formas de la comunicación humana encontrarían nuevas formas de expresión. There would be no need to discuss abortion and other issues. No habría necesidad de discutir el aborto y otros problemas, otros temas. The discussions would not use euphemisms to justify the reasons. Las discusiones no usarían eufemismos para justificar sus razones. Y finalmente, would find new ways, se encontrarían nuevas formas to debate in American political arena, para debatir en el contexto político americano. La clave correcta ahí sería la alternativa D, ¿no? Si se pusieran de acuerdo en rigor respecto de un conjunto de conceptos que serían útiles para discutir el tema del aborto, si eso fuera posible, entonces los pro aborto no utilizarían eufemismos como valor familiar, ¿no? Para referirse justamente al derecho que ellos consideran razonable de pedir que la gente decida si quiere o no abortar. Muy bien, señores cachimbitos, dicho esto, acabamos entonces con la sesión de hoy. La próxima semana es una semana más de repaso. Cualquier duda, por favor, extiéndanla por el Facebook. Muchas gracias.